Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana, Padre Javier. Gracias. Sabemos que está desde Buenos Aires, Argentina, que está muy ocupado, pero que ha dispuesto de este tiempo para compartir con nosotros. Muchas gracias, Marcela, por la invitación y bueno, también saludos a toda la audiencia, los que nos están escuchando, nos están mirando. Aquí estamos. Feliz día de San Francisco Javier, hoy 3 de diciembre. Oh, sí. De hecho, también él es ahora sí que como Santa Teresita de las misiones, el patrono de las misiones. Escuchamos su vida esta mañana también en la homilía. Me gusta escuchar la homilía del padre Javier Martín de los Franciscanos de María. Habló de una manera tan espectacular y me quedo pensando también nosotros como padres de familia, ahora sí que salir en misión al encuentro con nuestros hijos aquí en casa. No necesitamos irnos muy lejos con nuestros esposos, con nuestros hijos, misionar. Y justamente esta mañana anoté el padre Javier Martín menciona una parte de una poesía de José María Peman, que es escritor y político poeta español, murió en el 81, donde se refería también a Francisco Javier como a este santo. Soy más amigo del viento, señora, que de la brisa, y hay que hacer el bien deprisa, que el mal no pierde momento. Y me parece que este es el tiempo en el que nos encontramos, Padre. El tiempo donde tenemos que ponernos las pilas, como dijéramos en México. Tenemos que poner ahora sí que echar toda la carne al asador, sobre todo con este grandísimo proyecto que son nuestros hijos. Déjeme presentarlo, Padre. Sé que pues usted prácticamente no necesita invitación, pero bueno, vamos a pensar que hay algún perdido por ahí, que nunca lo he escuchado, para presentarlo. Él es el Padre Javier Olivera Rabasi. Él es sacerdote, abogado por la Universidad de Buenos Aires, profesor universitario en Ciencias Jurídicas y Sociales, doctor en Filosofía y doctor en Historia. Se desempeña dictando materias y conferencias en el ámbito de la filosofía, las lenguas clásicas y la historia. Publica artículos de actualidad para la revista internacional Info Católica y es fundador y director del sitio web Que No Te La Cuente. Me parece que más de uno, nosotros, mucha gente, ha visto todos sus programas, ha visto todos estos temas tan interesantes de esta apologética que nos muestra, y amar, sobre todo, amar nuestra iglesia, amar nuestra historia, amar nuestro catolicismo, no solamente creer por creer, sino estar convencido de lo que creemos, estamos conociendo de lo que creemos. Padre, muchísimas gracias. A usted por la invitación, bueno, gracias por las palabras. Seguramente hay gente que no conoce, así que no tiene por qué conocerme, tampoco se pierde mucho, así que tranquilos. Pero bueno, acá estamos, soy un cura católico. No, sí, claro, pero bueno, sabemos que nos ha servido y nos ha abierto los ojos de muchísimos temas a muchos de nosotros. Padre, pues la mayoría de la gente que nos está sintonizando, que nos escucha, somos madres de familia, padres de familia, no solo preocupados, sino ocupados por nuestros hijos. Y empezando en este tiempo de Adviento, hemos escuchado este tiempo de preparación, tiempo de preparar nuestros corazones, tiempo de abrir nuestros corazones al Señor. Siempre estamos tratando de dar lo mejor a nuestros hijos. Sí. Y me doy cuenta en este tiempo que podemos un poco más dedicarlo a la oración o a la reflexión, que posiblemente ese desorden adolescente, porque yo he visto cómo ha ido ese desorden en mis hijos. Le platico que yo tengo 4 hijos, los 4 son adolescentes, y cuando estaban pequeños sus cuartos eran así como muy arreglados. Los juguetes, bueno, los desarreglaban y yo, por favor, los puedes poner en su lugar, y los ponían en su lugar, todo muy bien. Pero ahorita en la adolescencia, Dios de mi vida, tienen esos cuartos al revés, y yo por más que les digo, arregla, pon todas las cosas, es que ya lo arreglamos. Y yo, para ti esto es arreglar. Entonces así digo, ¿qué no estará pasando también en sus cabezas, verdad? Y yo me pongo a pensar la importancia que es el orden, y me parece que mucho nos ordenan las virtudes, pero antes de empezar a ordenar a nuestros hijos, también me parece que tenemos que empezar a ordenarnos a nosotros. Y uno de estos vicios que creo yo que se van presentando en este tiempo de Adviento, se vienen las fiestas, las posadas. Nosotros como mexicanos celebramos mucho las posadas.
que finalmente luego no terminan siendo en posadas, sino como una fiesta social nada más. Y empieza pues el desenfreno en la comida, en el alcohol, empieza el desorden. Entonces me gustaría que nos platicara un poquito más acerca pues de las virtudes que tenemos que vivir y de los vicios que sin querer queriendo nos estamos enfrentando en estos tiempos. Bueno, la pregunta es bastante amplia, pero voy a intentar ayudar en alguna cosita, si sirve alguna palabra. Primero hay que preguntarse qué son las virtudes y qué son los vicios, ¿no? Porque si uno no nos ponemos de acuerdo con el lenguaje, difícilmente después sepamos cómo encararlo. Nosotros decimos en la filosofía o en el catecismo mismo, ¿no? Que las virtudes son los hábitos entitativos, o sea, que tenemos, que están en los entes, las personas, en este caso, buenos. Hábitos buenos, podemos decir. Entonces, ¿qué es una virtud? Es aquello que a mí se me ha hecho una especie de segunda naturaleza de tanto repetirlo, de tanto practicarlo, ¿no? Entonces, puedo tener virtudes, como puede ser, qué sé yo, no sé, ahí está, que un joven adolescente que esté pasando por ese periodo que es una enfermedad, que se llama adolescencia, que dura 4 o 5 años, o algunos les dura más tiempo, depende de las personas, que todos la pasamos y todos creemos que los adolescentes de hoy son peores que los de antes, y en realidad éramos tan miserables como ellos, pero hoy por hoy no nos acordamos. Bueno, esta es la realidad. Pasa que, por eso San Juan Bosco siempre decía que la virtud fundamental de un educador es la paciencia, ¿no? La paciencia, es la fundamental, porque si no hay paciencia, uno no puede educar a nadie. Entonces, bueno, ¿qué son las virtudes? Son esos hábitos, esa repetición de hábitos que se nos fueron haciendo carnes, se nos fueron haciendo propios, ¿no? Y para eso, como no estamos inclinados a la virtud después del pecado original, sino que estamos inclinados más bien al vicio, ¿no? O a lo malo, o a lo cómodo, a buscar mi propio interés, etc., necesitamos practicarlos, necesitamos ponernos propósitos. Por eso es muy bueno que ya desde pequeños los chicos, sus padres sobre todo, vayan inculcándoles hábitos buenos para que cuando pase el tiempo, eso se le vaya haciendo una especie de doble naturaleza. El gran Aristóteles, el gran filósofo griego, decía esto, que los hábitos y las virtudes engendran en nosotros una especie de doble naturaleza. Algo que parecía imposible que yo hacía tiempo hubiese hecho, porque soy un flojo, por lo que sea, bueno, con propósitos concretos de repetición de actos buenos, va haciendo que nosotros casi como que fuera otra persona, ¿no? Así sucede. Bueno, y con los vicios sucede lo mismo, pero al contrario. O sea, ¿qué es un vicio? Es un hábito entitativo malo, o sea, podríamos decir una costumbre que no fue una vez o dos veces, sino que al repetirlas tantas veces engendraron en mí un hábito malo, un vicio. Lo llamamos así un vicio, ¿no? Que puede ser desde el alcohol hasta dejar la habitación siempre desordenada, hasta vivir en la inmundicia o lo que fuera, o comer mal, o tener una mala alimentación, o lo que fuera. Bueno, cuando yo hablo con adolescentes, y me toca mucho hablar de estos temas muchas veces, hago siempre la comparación de la vida espiritual con la vida corporal. Es decir, así como al principio me cuesta una enormidad hacer gimnasia y salir a caminar o a trotar o a correr un poco, levantar una pesa o hacer una sentadilla o lo que sea, claro, porque tengo las piernas destruidas, porque después no puedo ni quiero acostarme nada más. Bueno, lo mismo sucede en la vida espiritual. Al principio en la vida corporal me cuesta muchísimo, pero ya que una vez que uno va agarrando ese hábito, no solamente que se me hace más fácil, sino que se me hace incluso más placentero. Siento un cierto placer en practicar un deporte, porque aunque me canso y todo lo demás, pero bueno, mi físico me responde mejor, mis músculos me responden mejor. Algo análogo, muy parecido, pasa en la vida espiritual. Al principio me cuesta un montón hacer actos virtuosos, porque soy flojo, porque soy quedado. Bueno, pero después con el tiempo, cuando uno se va haciendo en nosotros una segunda naturaleza, ¿no? Es como que más fácil, más sencillo, y comienzo a sentir hasta un gusto por hacer ese acto bueno. La función principal de un educador, un padre o una madre, eh, está en poner los caminos, los canales, para que los niños, tanto en la primera infancia como sobre todo en esa edad complicada que es la adolescencia, la edad de la rebeldía, de las turbulencias, la edad de las hormonas y todo, tengan por lo menos las herramientas para que aunque se desvíen por un tiempo de eso, después sepan volver
a lo que ya habían gustado, a lo que habían aprendido, a aquello que habían conocido cuando eran más pequeños. Porque nadie está exento, por mejor educación que uno le da a su hijo, nadie está exento de jugar con la libertad del otro. Uno no educa robots, no educa autómatas, educa seres libres, ¿no? Y bueno, eso es importante. Los papás y mamás están puestos no solamente para engendrar vida, porque también un perro engendra vida, ¿no? Sino sobre todo para engendrar hijos para el cielo. Esa es la función del padre y la madre. Algún día hacer que esos hijos, si Dios quiere, sin coartar la libertad, porque la libertad está en ellos, por más que uno haya educado, no sé, sus padres han sido San José y la Virgen María, no importa. Este, pero bueno, por lo menos de parte de uno en conciencia darles las mejores herramientas para que ese chico pueda alcanzar el cielo. Educar chicos para el cielo. Eso más o menos son las virtudes y los vicios. Que en tiempos de Adviento, en tiempos de Navidad, son tiempos litúrgicos más fuertes, uno puede aprovechar a sus hijos, sobre todo, a inculcarles esto. Esto cuando uno a un niño le dice, bueno, intentemos hacer un pesebre para el niño Jesús, ¿no? Si Jesús, María y José tuviesen que estar ahora en un pesebre y llegaran a Belén, bueno, tu corazón está preparado para recibirlo, está preparado para que nazca ahí o no. Bueno, intentemos despejar la maleza, intentemos limpiarlo un poco más, y por eso es tiempo de Adviento, como tiempo de Cuaresma, son tiempos muy fuertes y muy lindos para aprovechar a que los niños y también los adolescentes y también los grandes hagamos ese propósito espiritual de acomodar la casa, de acomodar el pesebre, digamos, ¿no? Lo digo de modo metafórico, pero en concreto es esto, es trabajar las virtudes, hacer algún propósito, saber que nada, me tengo que convertir todos los días y estos son buenos momentos para eso. Sí, definitivamente. Ahora que lo menciona, puede ser una actividad que físicamente, de hecho, mis hijos ya pusieron tenía por ahí un nacimiento de cuando eran pequeños, de monitos, que ya lo pusimos, pero también una actividad que pudiera ser para nuestros hijos que van creciendo, que están mucho más grandes. Padre, ¿de qué manera los niños van cambiando finalmente, como usted bien menciona, entran a la adolescencia y antes a lo mejor el sí de un padre o el sí era sí, el no era no? Ahora me doy cuenta que estamos entrando a una etapa como de negociación, ya que ellos, como usted bien dice, que no podemos jugar con la libertad de nuestros hijos, sino que ellos tendrán que empezar a tomar esas decisiones, buenas o malas, pero necesitamos haber edificado en la virtud para que ellos puedan tomar esas decisiones. Y recuerdo también en mi adolescencia, pues creo que yo también fui rebelde, no quería escuchar a mis padres, porque ahora que los veo a mis hijos digo, pero es que ¿qué está pasando? Me los cambiaron de un día para otro. Pero creo que ahí también tenemos que confiar, ¿no? En la providencia de Dios, que van a regresar, van a volver un día pues a ese camino pues que inculcamos. Me parece que las virtudes entonces, por lo que usted nos platica, como tratar de que sean una segunda naturaleza para nosotros, me parece que tenemos que comenzar nosotros como padres a tenerlas eh, para poder Claro, inculcarlas. exacto. Porque acá se da lo que dice ese adagio filosófico, que nadie da lo que no tiene, Uh -huh. ¿no? Nadie da lo que no tiene. Yo no le puedo pedir a mis hijos que sean lectores, por ejemplo, si a mí en mi vida me vieron con un libro en la mano. No le puedo pedir a mis hijos que no sean, que escuchen buena música y no esta música espantosa que a veces se escucha, sensual, impúdica, etcétera. Si yo en mi casa no traté desde pequeños de poner a menos música de fondo que sea una música que le levante el alma, o al menos que no sea de ese tipo, digamos, ¿no? No le puedo pedir a mi hijo que no tome o que no fume si a mí me ven tomando y fumando. O sea, acá es una cuestión, es la educación por medio del modelo, del arquetipo. Es fundamental. Si nuestro Señor Jesucristo hubiese dicho, a ver, no sé, id a predicar al mundo, perdonad al que los injuria, y resulta que después se hubiese sido un burgués que no hizo nada, o que no predicaba nunca la verdad, o que no sé, o que no sanaba a los enfermos, y entonces los apóstoles no lo hubiesen seguido. O sea, las palabras, como dice el refrán, las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran.
Entonces es importante que los hijos vean a los padres que la educación que se les está intentando impartir sea coherente con la propia vida, con la vida de ellos. Si después se desvían, bueno, es problema de los hijos, pero al menos uno en su conciencia tiene que estar lo suficientemente preparado para decir, miren, yo traté de dar lo mejor de mí. La educación tiene que ser como siempre, que el más difícil arte, por cierto, el educar, pero como si uno se fuera a morir esta noche. ¿Cómo hubiese querido educar hoy a mi hijo si me fuese a morir hoy a la noche? ¿Qué hubiese querido decirle? ¿Cómo hubiese querido corregirlo? Lo mismo, lo de siempre. Y reitero, la adolescencia es un tiempo de turbulencia para los hijos y sobre todo para los papás, porque nadie trae un manual bajo el brazo de cómo educar a un hijo adolescente, ni un hijo, ni siquiera, uno no está preparado para saber cómo educarlo. Es una cosa que uno va aprendiendo con el tiempo. Y es la gracia de Dios que no hay que dejarlo nunca de lado, porque es lo principal, la que al final de cuentas es la gran educadora, ¿no? Es el Espíritu Santo que va educando. Pero bueno, me desvío un poquito. No, sí, pero ¿cómo hablarles justamente de Dios a nuestros hijos? Porque cuando estaban Bien, pequeños era más fácil, por ejemplo, yo me sentaba, le leía algún pasaje bíblico, me escuchaban. Y ahora, correcto. ¿quieren, qué les parece si vamos a leer a lo mejor un capítulo, por ejemplo, estábamos con un capítulo de Juan o estaba con mis hijos? Y antes me decían que sí, o sea, antes el sí era automático. Ahora ya tengo un poco como que no negociar, pero sí encontrar el momento adecuado, ideal. Usted que trabaja, que trata con muchos adolescentes, ¿de qué manera les lleva la palabra de Dios para que sea como nueva, para que sea algo atractivo para ellos? Mire, la palabra de Dios siempre es nueva. O sea, no hace falta ningún plan pastoral para esto, no hace falta ser un genio. Cualquier mamá o cualquier papá con el instinto materno o paterno sabe cuándo conviene decirle al chico esto y cuándo no conviene decírselo. O sea, acá no hace falta ser ningún pedagogo de estos genios de las universidades y hacer 200 planes de educación parroquial para ver cómo hay que hacer para educar a los chicos. No, siempre la palabra de Dios es nueva, es espada de doble filo, tan tajante, dice San Pablo. Entonces no hace falta demasiada. Yo, ¿qué puedo, qué puedo recomendar humildemente? Porque a mí lo que a mí me ha servido muchas veces es, eh, respecto del Evangelio, por ejemplo, a los chicos les gustan mucho las historias. ¿A quién no le gusta la historia? Los cuentos, las historias. Entonces, ¿qué tenemos en el Evangelio? Está plagado de historias, plagado de cuentos. Agarran el Evangelio de San Lucas. Tienen un cuento después de otro. ¿Cómo se llaman esos cuentos? Parábolas. Cuenten o narran una parábola si quieren. Y después es cierto que hay chicos que no van a preferir toda la vida ir a ver un video de YouTube que estar escuchando a la mamá o al papá hablando de Jesucristo, de la parábola, del Evangelio, del Hijo Pródigo. ¿Qué me importa a mí eso? La verdad que estoy aburrido, es normal, o sea, son adolescentes, también hay que entenderlo. O sea, no. Entonces, por un lado, uno tiene que buscar ese equilibrio muy delicado de no ser laxo y decir, bueno, no importa, cada uno haga lo que quiera, entonces después, más adelante, si tenés decisión para eso, por un lado, o sea, porque los chicos no saben lo que quieren todavía. A ver, esto que voy a decir es políticamente incorrectísimo, ¿no? Pero un adolescente, prácticamente es ironía en lo que voy diciendo, ¿no? Es una especie de discapacitado mental. No sabe todavía lo que quiere. No lo sabe. Entonces, bueno, como no lo sabe, hoy quiere una cosa y mañana quiere otra. Hoy se enamoró de Pedrito y mañana se enamoró de Juancito. Y hoy cree que quiere ser astronauta y mañana quiere ser futbolista. Entonces no sabe lo que quiere. Pero esto, a ver, es importante que uno sepa que nosotros pasamos por lo mismo, porque si no, reitero, por olvido o por superados, creemos que todo está mal. Yo siempre cuento lo mismo. Yo, de mis somos cuatro hermanos, cinco hermanos varones, uno falleció cuando era chiquito, pero somos cuatro hermanos varones. De mis cuatro hermanos varones, el único que no iba a misa en toda su adolescencia era yo, y soy cura. Mis hermanos rezaban por la conversión de Javier. Y ahora estoy hablando yo de estos temas. O sea, mis padres sufrieron este tema. Yo me quedaba dormido, decía que no tenía ganas, que me sentía mal, que era una excusa permanente. Aunque mi mamá nos quería llevar la oreja, nos llevaba la oreja a misa, ¿no? Pero el único que intentaba hacer lo imposible para no ir a misa era hoy el padre Javier. Entonces nunca hay que bajar los brazos, ¿no? Y bueno, respecto de la misa, típica cosa, llega el momento, ¿hay que obligarlo o no hay que obligarlo a ir a misa a los chicos? Bueno, así como uno tiene que negociar, así como usted recién decía, claro, a veces hay que negociar, totalmente, mira, no vas a ir a jugar al fútbol o no vas a ir a esta salida con tus amigos ni nada,
si el domingo no vas a misa con nosotros, lo lamento. No te gusta, no querrás comulgar, lo que sea, no querrás confesarte, mira, es 1 hora por semana. Una. Dios te pide nada más que 1 hora por semana, nada más que 1 hora por semana. Le dedicas horas a internet, a Instagram, a una película, a una serie. 1 hora es lo que Dios te pide, nada más. 1 hora contra 7 o 20, lo que sea que... Así que esto, bueno, ¿querés esto otro? Negociamos. Negociamos, perfecto. Seamos negociadores. Bueno, entonces negociamos con lo bueno también, ¿no? Bueno, es que no, es que va a ir de mala gana. Bueno, yo, obviamente, no hay que, no es a lo bestia, a lo bruto. Uno tiene que ir a hacer que esas órdenes que los padres dan sean incluso queridas, digamos, ¿no? Por eso es súper importante, así como usted recién decía antes, que a uno, cuando a un niño, antes le decía, la mamá dice A, y entonces es A, listo, no se discute, la mamá es superwoman, digamos, ¿no? O sea, es así, mi mamá es una heroína, entonces no. En la adolescencia no, por eso es re importante que una madre o un padre sepan dar razones de lo que están mandando, porque el adolescente exige razones y está bien que las exija, porque está formando su criterio. A un adolescente uno tiene que ser como padre o como madre, estar dispuesto a darle razones de por qué. Mamá, ¿por qué no puedo tener relaciones sexuales con mi novia? ¿Por qué? Hay que explicarle por qué, ¿no? No solamente tengo que decirle, mira, porque hay un mandamiento, la ley de Dios, sexto mandamiento, no cometer actos impuros. Bueno, pero ¿por qué está mal? Entonces uno tiene que estar formado y decir, che, mira, no es solamente porque Dios es un tirano y pone 10 mandamientos y te los escupe. No, porque mira, de una posible relación sexual entre varón y mujer puede salir un fruto, que es una criatura, una de las tantas razones, ¿no? Y por lo tanto, como esa criatura tiene todo el derecho a tener un padre y una madre, en una relación sexual antes del matrimonio, donde no se habían dado el sí ante Dios, ante la sociedad, como es el matrimonio católico, esa criatura, uno puede estar con todo el derecho que tiene para tener una mamá y un papá, puede salir y quedar con una familia, como le llaman ahora, disfuncional o lo que sea, una madre soltera. Entonces, es una injusticia. Por eso la necesidad de, entre otras, de aguantarse hasta el matrimonio. Esa es la realidad. Otra razón por la cual, y bueno, porque en realidad todavía uno no dio el sí definitivo ante Dios y ante los hombres. Entonces, no, pero yo la amo, él me ama. Sí, seguramente, nadie está negando eso. De los que se unieron con el alma, se quieren unir también con el cuerpo. Es cierto esto. Pero como todavía yo no di el sí definitivo, habitualmente lo que los novios hacen es intentar evitar el posible fruto de esa unión, con el preservativo, con la anticoncepción, con lo que sea. Ahí entonces uno se da cuenta que el amor no es completo. Yo no me entrego por completo entonces. ¿Por qué? Porque todo acto de amor intenta dar fruto, o al menos estar abierto al fruto, y no estar usando como una cosa a la otra persona. Entonces, cuando novio y novia tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, lo que están haciendo es buscando el placer personal, porque no están dispuestos a dar por completo. O sea, no te di todavía el sí completo definitivo. Por eso está el sacramento del matrimonio. Bueno, a ver, estas cosas y muchas más, yo acá no estoy haciendo no estamos conversando nada más que sobre este tema, pero digo, es bueno que los papás sepan dar razones a los hijos. eh, Porque los hijos también, no solamente que las requieren, sino que las necesitan, porque reitero, uno en la adolescencia comienza a formar criterio, ¿no? Un criterio propio. Y está bien, está bien. Entonces, un padre y una madre tienen que estar preparados para responder, si no, entonces ahí viene nuestra obligación ya como mayores. Me tengo que instruir, no puedo ser un bruto cuando doy una orden nada más. Bueno, de una orden porque papá y mamá lo dicen. Eso podía servir tiempos atrás, en una sociedad, digamos, más donde el mundo entero era un poco más católico, ¿no? Pero hoy por hoy que vivimos en un mundo anticatólico, o ateo, o laicista, el chico escucha una cosa en la casa, pero afuera va a escuchar otra totalmente contraria, entonces tiene que estar dispuesto al tipo a dar razones de su fe. ¿Ah? Mamá, ¿por qué está mal la homosexualidad? Ah, no, porque Dios los hizo varón y mujer. Está muy bien, es el principio, perfecto. Está en la Biblia, en el Génesis Dios creó varón y mujer, y porque es un pecado lo otro. Perfecto, buenísimo, excelente. Pero ¿por qué está mal? Nunca la fe se contrapone con la razón, jamás. El mismo autor de la fe y de la razón es de nuestro Señor. Entonces, es importante que uno sepa educar a los hijos y a su vez tenga una formación que no hace falta ser un super teólogo, pero al menos hoy por hoy nadie tiene la excusa de no poder formarse con buena doctrina en tiempos de Internet. Cuando uno dice, bueno, estoy en la Edad Media,
no hay bibliotecas fácilmente, no se inventó todavía la imprenta, bueno, no tengo dinero para comprar un libro, perfecto, pero hoy por hoy cualquier persona con un teléfono celular consigue una información. Bueno, en fin, me fui un poco, pero esa es la idea, o sea, saber dar razones de las órdenes que uno da a los hijos para que también ellos vayan formando un propio criterio. Claro. Tocó el tema ahora que habla de las relaciones sexuales, el por qué no tenerlas, ese tema de la pureza. Platíquenos un poco del tema de la virtud de la pureza, por favor. Bueno, la virtud de la pureza es una virtud completamente olvidada. Hoy no existe. Estoy hablando de una cosa que parece que ser antediluviana, antes del diluvio universal, digamos, ¿no? O sea, la pureza, que de hecho probablemente en muchos lugares no se, no se, no se haya predicado en muchas parroquias que alguno quizás haya ido. ¿Por qué? Porque es un tema, claro, que primero es como políticamente incorrecto para muchos, ¿no? Y en segundo lugar, implica que uno vaya a contracorriente, o sea, esté nadando contra corriente. Entonces, a veces sucede que en algunos lugares algunos prefieren no tocar esos temas cuando sean las homilías o cuando sean la catequesis, ¿no? Lo cierto es que al menos hay dos mandamientos, dos, de los 10 mandamientos hay dos, ¿no? El sexto mandamiento y el noveno mandamiento que nos mandan justamente mantener la pureza. El sexto mandamiento que dice no cometer actos impuros, ¿no? Y el sexto mandamiento que dice no desear la mujer o el varón de tu prójimo. O sea, dos de los 10 mandamientos hablan del tema. Bien, ¿qué son los actos impuros? O qué es más bien en positivo, ¿qué es la virtud de la pureza? Esa es aquella virtud que regula lo que decimos nuestro apetito concupiscible. Es la virtud que regula el apetito concupiscible, puntualmente referido a nuestra sexualidad. De las 4 virtudes cardinales, la justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza, esta virtud de la pureza es hija de la virtud de la templanza, ¿no? Que hace que nuestros deseos respecto de estos temas, ahora puntualmente hablo de la sexualidad, se ven regulados por las virtudes, esta virtud de la pureza. Entonces, ¿qué hace? Y explico por qué. ¿Por qué regulados? Uno dirá, ¿pero por qué, padre? A ver, si decían en el Génesis que Dios hizo al hombre y la mujer y todo lo que hizo era bueno, y sí, claro, perfecto, pero resulta que después de ese pasaje, viene un pasaje donde se narra la caída. Es decir, que el hombre y la mujer, comenzando por la mujer, fueron tentados por la serpiente, por el demonio, y cayeron en un pecado que es el pecado original. Ahí está la necesidad del bautismo. Nacemos con una falla en el origen, que es el pecado original. Nacemos, como decía Rubén Darío, un gran poeta, con una mala levadura, decía Rubén Darío cuando habla acerca del San Francisco de Asís y el lobo, ¿no? El lobo de Ubia, una hermosa poesía. Entonces, bueno, a partir del pecado original, nuestras virtudes comienzan a verse afectadas, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta que, por ejemplo, como San Pablo decía, veo el bien y deseo y quiero el bien, sin embargo, el bien que quiero no hago, y el mal que no deseo, eso hago, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque esta falla en el origen, este pecado original, a nosotros nos inclina hacia lo más fácil, hacia lo más egoísta, hacia el mal, hacia el mal. Por eso es necesaria después no solamente los sacramentos, sino la educación católica. Si no, será muy fácil. Bautizamos a los niños, ya está, sin pecado original, y ya está, perfecto, quedan como Adán y Eva de vuelta. No, el problema es que el bautismo nos borra el pecado original, pero que nos queda la cicatriz, la marca, lo que decimos la inclinación al pecado, ¿no? El fomes peccati. Por eso es importante después la educación. Ven, ¿qué pasa? Cuando los niños llegan a la edad de la adolescencia o la preadolescencia, comienzan a sentir aquello que antes no sentían, que es cuando hay una naturaleza sana, cuando son personas sanas, ¿no? Entonces la inclinación hacia el varón si una es mujer, o hacia la mujer si uno es varón. Cosa que antes no pasaba. En la infancia, habitualmente los niños quieren jugar con los niños y las niñas quieren jugar con las niñas. No quieren juntarse. Es lo más
bochornoso para un niño cuando el niño juntarse con las niñas, no quiere, y a las niñas juegan con las niñas. Y después con el tiempo de la adolescencia pasa al contrario. Bueno, ¿por qué? Porque comienza a despertarse el apetito sexual. ¿Mm? Normal, y es normal que suceda, y está bien que sea así. Bueno, ¿qué sucede? Ese apetito sexual no se despierta ordenadamente, sino que se despierta desordenadamente y comienzan las satisfacciones personales. Por ejemplo, la niña o el niño descubre su sexualidad, descubre sus partes íntimas, descubre que, por ejemplo, tocándose las partes íntimas puede darle placer. Bueno, y si uno no está atento a esos momentos y no les habla a los niños de la sexualidad, de la importancia de la pureza, de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, de que nuestro cuerpo solamente lo puede ver nada más que uno cuando se va a bañar, nada más, y a su vez no conviene que uno lo vea demasiado. Don Bosco en eso era muy sabio, ¿no? De hecho, decía, mira, uno no puede perder ni un segundo de tiempo mirándose al cuerpo, porque la verdad que bueno, entonces, y a su vez el pecado original es algo muy interesante esto, afectó de modo distinto al varón que a la mujer. Fíjese interesante este tema, ¿no? Al varón lo ataca más por la lujuria y a la mujer por la vanidad. Por eso se dice que al varón le gusta ver y a la mujer ser vista. ¿Mm? Al varón le gusta ver, pero a la mujer ser vista. ¿Cuánto tiempo tarda un hombre normal, reitero, y pongo normal, frente a un espejo? Nada, un minuto. ¿Cuánto Nada, tiempo? a lo que ¿Cuánto tenga que tiempo hacer, tarda, lavarse los dientes rápido, peinarse y vámonos. Sí, claro. cuánto tiempo tarda una mujer frente a un espejo? Las mujeres, Sí. no, y Hasta la más santa. arreglándonos, puede estar 1 hora, 2 horas, sí, sí, sí. Hasta la más santa, ¿eh? Bueno, ¿por qué? Porque la mujer cae más, lamentablemente, en la vanidad y el varón más en la impureza. No digo que no haya varones vanidosos ni mujeres impuras, no, también las hay, ¿no? Pero la inclinación natural de su sexualidad es hacia eso. La mujer quiere ser vista, quiere gustar, quiere conquistar al varón, quiere cortejarlo por medio de su mirada. Mírame, acá estoy, no soy invisible, ¿no? Mientras que el varón es el tipo que va más bien al ataque, va en la búsqueda, ¿no? Es propio bien del hombre. Bueno, la pureza entonces es esa virtud que hace que regulemos ese apetito concupiscible, ¿no? En el ámbito sexual. Que no es que sea malo el sexo. Esto es otra cosa súper importante. Bueno, porque la iglesia dice que el sexo es malo. Nunca la iglesia dijo que el sexo es malo. En absoluto. Es más, es un mandato que Dios da a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Crecer y multiplicados. Es más, digo algo más. Fíjense lo importante que es y lo bueno que es, y a su vez como Dios se dio cuenta que esto era bueno, que solamente a 2 acciones del ser humano, Dios les puso el plus del placer. La comida y la sexualidad. ¿Mm? Si fuese un espanto, si fuese horrible engendrar hijos, Ah, es verdad. se acaba el género humano enseguida. No tiene ningún sentido. Si fuera horrible comerse un taco, unas enchiladas, un mole, Es y bueno, verdad. entonces Wow, moriríamos enseguida. Entonces, a las 2 acciones, wow. mantener el cuerpo físico, la persona, yo individualmente, la comida y la bebida, Dios le puso el plus del placer, para que el hombre no se olvide que debe mantenerse vivo. Y a su vez, a la generación de la prole, le puso el plus del placer en la sexualidad, para que el hombre no se olvide que tiene que poblar la tierra, dominar la tierra. Pero sin embargo, después del pecado original, claro, eso quedó desordenado. Yo puedo comer aún después de haber terminado de estar saciado Sí, y pecar de gula. sí, La bebida es lo mismo. No está mal tomar un poquito de vino, un poquito de alcohol, un poquito de cerveza. sí. Pero si tomo de más, entonces me enajeno. Y ahí cometo el pecado contra qué virtud, de vuelta, contra la virtud de templanza, porque el pecado de borrachera o de ebriedad Sí. es un pecado parecido al de la gula. ¿Sabe qué, padre? Estaba leyendo este libro de las virtudes y los vicios de Concepción Cabrera de Armida, beata mexicana, y me llamó tanto la atención el tema de la gula, ahora que lo menciona, donde ella comenta que, bueno, que entra tanto a claustros como a casas, ¿verdad? Y dice, ella lleva consigo una clase de armas venenosas que tienen el desorden
es la gula, la hija del desorden. Es un desorden material que arrastra al apetito a traspasar los límites de la discreción y de la prudencia en el comer y en el beber. Dice, y es muy propia para producir la tibieza, la frialdad y el desaliento. Ahora, es que a veces no tomamos en cuenta cómo cuando caemos en algo tiene consecuencias. Pensamos que no tiene consecuencias, pero sí tiene consecuencias espirituales. Tal vez si como demasiado, bebo demasiado, pues al otro día ya no amanecí a hacer mis oraciones, o ya no quiero ir a misa, o me siento indispuesta para atender a mi familia. Me llamó mucho la atención que es la hija del desorden. Mucho, mucho cuando lo leí. Y ahora que usted comenta, por ejemplo, para tener razones de decirle a nuestros hijos, si nos llegaran a preguntar, porque ahora la psicología, los nuevos psicólogos y todo, ¿no? Tu cuerpo, tu decisión y haz lo que tú quieras. ¿Cómo poder, por qué es malo, mamá, si nos preguntan, o papá, por qué es malo tocar nuestro cuerpo, tocar nuestras partes privadas, por ejemplo? ¿Por qué? Bueno, los psicólogos Sí, sí. modernos, son psicópatas con título universitario, ¿no? Muchos de estos tipos que con toda la teoría lacaniana, freudiana, Claro. de Piaget, etcétera, que no hay que imponer ninguna cosa porque el chico se va a traumar, entonces hay que dejarlo que sea libre como los pájaros y que cada uno sienta y haga lo que quiera. Bueno, resulta que después no cumplen ellos mismos con la misma premisa cuando el niño todavía es niño y tienen un problema físico y no le dicen, bueno, vamos a ver si cuando crezcas quieres ir al pediatra, te llevo al pediatra. No, el padre y la madre, que tiene que responder por el alma de estos chicos cuando son tan pequeños, rápidamente agarran al niño y lo llevan al pediatra porque el niño no sabe lo que quiere todavía. Bueno, algo parecido sucede entonces con la adolescencia, lo que decíamos antes. Ahora, la razón de por qué uno no tiene que tocar ni jugar con las partes íntimas, porque eso engendra consecuencias. O sea, la excitación que a una persona le causa tocarse o jugar con las partes íntimas, después lo va a llevar naturalmente a un vicio. Bueno, a ver, se llama así, masturbación. Masturbación. Que hoy por hoy, claro, parece de vuelta, parece algo, miren, el cura está hablando de este tema. Pero claro, ¿cómo no? Si es el gran problema de la adolescencia, sobre todo de los varones, pero no solamente de los varones, no solamente de los varones, es el tema de la pureza. Y cuando una persona tomó un hábito, engendró o tiene un hábito masturbatorio, miren lo que voy a decir, ni siquiera cuando son grandes y casados con 20 hijos son capaces de salir. ¿Por qué? Porque se engendró que, volvemos de vuelta al inicio, un vicio. La repetición de un acto malo que te encadena, que te esclaviza, ¿no? Entonces yo el día de mañana, incluso un hombre casado o una mujer casada, tampoco va a sentirse satisfecha o satisfecho con su esposo o con su esposa, porque lo único que tuvo en su momento que lo satisfacía era su autosatisfacción. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, no, y todo eso, y todo lo que engendra después eso en las relaciones conyugales ya de personas grandes. Si mi marido y mujer, cuando tienen intimidad, no sienten o el marido no sentía lo que sentía antes cuando hacía algo solo, evidentemente eso poco a poco se va a ir apagando. ¿Y qué va a pasar? Se va a ir perdiendo la intimidad en la pareja. Y eso engendra después problemas. Porque la mujer va a ver con mayor eh, apetito al jardinero. O el esposo a la secretaria. A ver, no, padre, qué duro que. No me queda otra opción que ser así, craso, directo, e ir a la cosa concreta. Porque después, si no, uno dice, a veces los curas hablan muy en el aire. Bueno, a ver, más en específico no puedo hablar. Eh, lo mismo sucede con la pornografía. Una persona que tomó desde adolescente hábitos de estimularse con malas imágenes, después, por más que se haya casado con, no sé, Brad Pitt, o, no sé, Claudia Schiffer, para aquellos que eran más grandes, como van a saber quién es. Otros más jóvenes no entienden nada, no importa. No vas a tener satisfacción porque te acostumbraste a ser infiel ya con otra persona, al menos con la mirada. Entonces,
eso engendra problemas después. De ahí la importancia, entonces, no solamente desde pequeño y todo, inculcarles que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y entonces, no, esas partes íntimas no están hechas para otra cosa, para cuando uno va al baño, va a hacer lo que tiene que hacer en el baño. Punto, ya está. Y si uno tiene alguna tentación, es como uno le dice a los chicos muchas veces, mira, yo conozco chicos que lo hacen. La tentación, pensá en qué momento te agarra la tentación, en qué lugar, porque siempre somos animales rituales. Cuando uno comete un pecado de este tipo, eh, siempre es prácticamente a la misma hora, prácticamente en el mismo lugar, en la misma circunstancia, sobre todo cuando está uno ocioso. La pereza es la prima hermana de la impureza. Por eso es importante, lo que San Felipe Neri le decía a sus jóvenes, ¿no? Hagan todo lo que quieran menos pecado y estén siempre, siempre ocupados. Estar ocupado no significa estar todo el tiempo leyendo la Biblia, estar todo el tiempo rezando el rosario, estar todo el tiempo leyendo un libro de teología. No, estar ocupado significa estar ocupado. Eh, por ejemplo, un varón, al varón sobre todo, es importantísimo que uno le dé en tiempo de la adolescencia tiempo a la parte física, necesita descargar. Necesita descargar. Si los papás son tan descerebrados que lo único que al chico le dan es que esté frente a una PlayStation 50 horas por día, bueno, el problema no lo tiene el chico, lo tienen los papás. O sea, los que son unos incoherentes y descerebrados, digo, son los padres. Claro, es más fácil, uno le da, y no sé cómo le llaman chupete, le decimos acá, lo que toma el electrónico, y entonces el niño se siente, claro, no me Sí, molesta, yo estoy cansado, vengo a trabajar. sí. Ujú. Es el biberón adolescente. Sí, 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 el chupete. Exactamente. Tiene razón. Entonces, bueno, lo dejo así. El varón necesita, y la mujer también, pero sobre todo el chico, el varón, cuando llega ese Sí, momento, necesita descargar físicamente. No es que no le gustan los deportes. Busquen 200 deportes distintos hasta que algo tiene que hacer. Necesita descargar físicamente. Y la mujer lo mismo. Y a su vez, respecto a lo que implica la vanidad de la niña en la adolescencia, la ropa. Yo siempre en esto, una vez lo aprendí de un laico muy interesante, muy inteligente, que decía que cuando una niña joven, ya adolescente, que empieza con toda la época, ¿no? Quiere comprar ropa, el que le acompaña a comprar ropa no es la mamá, sino que el que tiene que ir es el papá. ¿Por qué? Porque la mamá, por esa cosa de mujer y a veces, bueno, por verse como reflejada en su hija, sí, es va a verdad. querer que, bueno, a mí no me queda más ya esta pollera o esta remerita, pero a mi hija sí, entonces va como a reflejarse en ella. Mientras que Sí, el papá, naturalmente, primero porque es más bruto, como somos más bestias los sí, 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 varones, totalmente. Sí, 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 sí. pero a su vez porque es la hija. Claro, Entonces, el papá, por más impúdico que sea, por más que tenga 200 mujeres más, aparte de su mujer y todo, no, no. Mi claro. hija es mi hija. No, no, no. Ese pantalón así ajustado, no te lo pones, ¿no? Este puede ser, este no. Entonces, conozco un tipo muy inteligente que, bueno, es un aburrimiento para un varón acompañar a una mujer, debe ser la penitencia más fuerte que existe en el mundo, pero claro, a mi hija no la voy a dejar usar cosas que es mi hija, ¿eh? Es mi hija. Wow, totalmente, totalmente cierto. Tiene toda la razón. Y justamente como usted comentaba, como al varón a lo mejor se le ataca más por la lujuria, la mujer por la vanidad, pero la mirada. Escuché también una homilía usted hablando de esa mirada, ¿no? También como se menciona en el Salmo 17, porque cuídame como la niña de tus ojos. ¿Qué sucede con esta mirada? ¿Qué diferencia hay entre la mirada de un hombre y la mirada de una mujer? La mujer nunca lo va a entender a esto. Si algún varón me está escuchando, escuche, y si alguna mujer me cree, créame que realmente es así. Eh, como afectó tanto la lujuria al varón más que a la mujer, yo les voy a poner este ejemplo si alguien es mujer. El varón, lo que voy a decir ahora lo entiende perfectamente. Si es un varón normal, lo entiende perfectamente. Eh, para un varón, para nosotros los hombres, no mirar el cuerpo de una mujer eh, atractiva, físicamente atractiva, es tan difícil como para una mujer
pasar por la vidriera de un negocio que vende ropa y no mirar. Oh, O wow. sea, Así, o más todavía, pasar frente a un espejo sí, es verdad. y resistir a la tentación de al menos mirar 2 segundos. Sí, Dos sí. segundos. A ver cómo me veo, si bien, si mal, qué traigo. Sí, claro. Nada más que eso. Un Sí, varón pasa por un espejo y capaz que ni lo mira. Pero una mujer cuando pasa frente a un espejo se va a sentir casi como es algo por la vanidad, pero yo no estoy diciendo que no haya hay una cierta buena vanidad en la mujer para agradar a su esposo, al novio, en fin. Está bien, está muy bien, pero no lo insano. Entonces, en la mirada para el varón es tan, pero tan fuerte, realmente lo digo yo lo digo también para mí, que si uno no ejercita eso como un acto de virtud, de vuelta, repetición de actos buenos, la primera mirada del varón, cuando una mujer está incluso mal vestida, ¿por qué? Porque el varón está hecho para eso. Somos totalmente oculares los hombres. Vamos directo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un enorme esfuerzo para no mirar, ¿no? Quizás la mujer en la vista es distinta, porque por más que se pueda regodear en la vista de un hombre, no tiene esa, como la miel para la mosca, digamos, ¿no? Esa atracción tan fuerte, sí, obviamente, una mujer normal, obviamente, va a haber un hombre atractivo, decir que hermoso hombre, todo perfecto, pero no es lo animal que es para el varón. En nosotros eso es totalmente animal, es automático, es tremendo. Por eso, el único ejemplo que a mí se me ocurre como comparación es lo del espejo o lo de una vidriera de ropa para una mujer, que debe ser algo parecido por lo que uno ve por fuera, digamos, ¿no? Pero nuestro cerebro es distinto al de la mujer. Por eso es que si uno no va educando la vista, ¿qué significa educar la vista? Fijarse lo que mis hijos ven, lo que están consumiendo. Porque si una persona, si no se fue educando en imágenes lujuriosas, después es imposible que lo que no te entró por los ojos no te quede en el cerebro, en la memoria, y después no quieras pasarlo a los actos. Es evidente. Por eso hace falta toda una purificación después de la memoria, si uno lamentablemente la cargó en su momento de malas imágenes. Más hoy en tiempos difíciles que vivimos. Yo siempre digo la misma cosa. Yo fui a un colegio de varones, con todo lo que eso implica, ¿no? 3 divisiones de 40 muchachos por cada división. A ver, la pornografía existió siempre, pero voy a decir esto que cualquier persona de mi generación, yo tengo 44 años, lo va a entender. En tiempos donde no había internet, ver una revista obscena era toda una hazaña. O sea, primero, no cualquiera tenía algo así en su casa. Agarraban los papás, nos reventaban la cabeza, ¿no? Número uno. Y uno en el colegio de varones, quizás alguno te mostraba alguna cosa alguna vez, lo que sea, era algo. Hoy por hoy, de vuelta, un chico, acá, ¿desde qué edad le doy yo esto? Una vez que yo le di esto, le di acceso a todo. Entonces, si no tengo un cierto control de esas cosas, y lo estoy matando. Los chicos no son el buen salvaje de Rousseau. Son chicos que vienen con pecado original y que se les borra por el bautismo, pero tienen una inclinación mala. Entonces tengo que cuidarlo. ¿Mm? Y aparte, sabe que, padre, también yo he visto, por ejemplo, en las redes sociales, en Instagram o algo así, ya veo ya que las niñas, como usted bien comenta, que a la mujer nos gusta ser vistas, creo Claro, que a veces se peca demasiado en la vanidad, el claro. tipo de posiciones, de posturas, de ropa, cada Bailes, vez más reducida. obvio. Los bailes. Ah, oh, bueno, bueno, bueno. La música, sí, 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 es verdad. TikTok. Sí, sí, sí. Es algo, ¿Sí? es como un bombardeo diario, explosivo, a los ojos de, claro, a los ojos de nuestros hijos. Que bueno, Tal también cual. a los ojos de los padres de familia, ¿verdad? De los varones, porque como usted bien dice, por ejemplo, yo en los chats de mis amigas o algo así, nunca, la verdad, pasamos fotos o videos de algún hombre o así, ¿verdad? Pero es como mucho más común, yo lo veo en chats de varones, es mucho más común que eso suceda, como usted bien dice, ¿verdad? Para la vista.
Padre, pues se nos termina el tiempo. Creo que hemos visto varios temas que para mí se me han resultado muy interesante acerca de qué hacer con el tema de la misa, que lo tocó perfectamente. El tema de si dejamos también, a lo mejor algún último consejo que nos daría, que ellos ya van entrando a esta edad donde, como usted bien dice, ya van cambiando, son diferentes. Nosotros no podemos jugar con esa libertad de nuestros hijos, pero en esta vida espiritual, ¿cómo, cómo tratar de llegarles todavía más a ellos? Sé que todo es gracia, finalmente la gracia de Dios, y depende mucho de los cimientos de nosotros, pero a lo mejor este es el miedo de muchas madres como yo de que se alejen, o como usted bien dice, nos tenemos que perder y el Señor nos traerá de regreso a casa, ¿verdad? Sí, lo ideal es que no se pierdan, pero o sea, Sí. alguna vez leí en algún lado que la educación de los hijos empieza 20 años antes de que el hijo nazca. Oh, wow. Educándonos tal vez a nosotros, ¿sí? Claro, porque cuando uno llega a ser padre, no es que de un día para otro hay una varita mágica y entonces uno comienza a educar en las virtudes y todo. Eh, por eso, de antemano, incluso si una persona todavía es joven, sepa que aparte ahí se juega tu salvación. O sea, uno se va al infierno o se va al cielo cuando tiene la vocación en el matrimonio, en gran parte con esto. Entonces, si educó o no, si cumplió con su ministerio, su apostolado, como padre o como madre, así como un cura se va al infierno o se va al cielo, según si fue fiel o no a su ministerio, si dio sacramentos, si predicó la palabra de Dios, si fue fiel a lo que enseña siempre la iglesia, bueno, ahí se juega lo nuestro. Yo creo que aquella gente que quizás no tuvo una buena formación y a su vez que se encuentra hoy por hoy con dificultades por culpa propia, porque bueno, no supo bien cómo educarlos, o no estaba bien formado, o fue demasiado permisivo y todo, bueno, nunca es tarde para intentar corregir, aun cuando uno ya sea grande y sea abuela la que está escuchando. Porque la abuela, al final de cuentas, tiene cuánta gente se ha convertido por lo que la abuela intentó hacer en nosotros, ¿no? Claro. Aun cuando esa abuela, cuando fue mamá, capaz que no fue la mejor madre del mundo. Pero bueno, lo que no puedo hacer con mis hijos, quizás lo puedo hacer con mis nietos. Por eso nunca hay que, no, eso, el sembrador tiene que seguir sembrando siempre, nunca hay que bajar los brazos, ¿no? No hay que pedirle siempre a Dios que no nos cansemos, ¿no? Esa famosa oración que tenía la gran reina Isabel la Católica, ¿no? O que al menos es atribuida a Isabel la Católica, que no nos cansemos, ¿no? Que uno nunca se canse de seguir sembrando. Y después que confíe en el que es el autor y gran educador de todas las almas, que es Dios nuestro Señor, especialmente el Espíritu Santo, a quien hay que invocar siempre cuando uno tiene la función de educar. Por eso empezamos hoy invocando al principio al Espíritu Santo. Claro. Padre, por último, el tema de la autoridad. ¿Qué tal pareciera que ahora a los padres tal vez nos da miedo de ejercer la autoridad sobre nuestros hijos? No sé por qué, qué se debe acerca de ese miedo. A veces nos ocultamos diciendo, ellos son grandes, ya están maduros, pero Es que es realmente, lo, ¿qué es, es que padre? es lo más fácil. O sea, lo más fácil para un padre, una madre que esté cansado, Sí, es decir, ah, no, ya son grandes, que decían ellos. No, 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 no. O sea, la maternidad no se muere hasta que no se muera ese padre o esa madre. O sea, uno no deja de ser padre o madre por más que el chico tenga 20 años, 30 años, y es que voy a quedar como un pesado, una pesada. Bueno, pero es tu obligación. Si después esa persona, no, aparte es mi hijo, es mi hija, no, porque es la más fácil si no. Ah, esos son grandes, bueno, entonces cada uno sabe lo que tiene que hacer. Primero, que uno sea grande no significa que sepa lo que tiene que hacer, porque ya somos grandes nosotros y muchas veces tenemos 1.000 millones de defectos, ¿no? Muchísimos, nos confesamos, o cometo pecado, entonces bueno, no, muchas veces me equivoco. Entonces, un padre o una madre no deja de ejercer su paternidad o su maternidad porque el chico cumplió 18 años. No, porque ese es el síndrome del vago, entonces, el perezoso, de que ya está, no quiere seguir educando o no quiere seguir insistiendo, ¿no? Y el papá o la mamá, de algún modo, son como Dios para los chicos. Tienen que seguir proveyendo, tienen que seguir ayudando, tienen que seguir corrigiendo, tienen que seguir retando, tienen que seguir felicitando.
y no cansarse, no cansarse en eso. La autoridad se pierde cuando uno mismo se desautoriza. Pierdo mi autoridad como padre, como madre, si soy un incoherente católico, soy un hipócrita. Entonces ahí sí mi hijo me va a decir, pero ¿cómo me estás diciendo esto si no sos capaz de vuelta? Nadie da lo que no tiene. Entonces la autoridad hay que tratar de ejercerla, de ganársela si uno la ha perdido por sus propios vicios, ganársela o recuperarla y de no bajar los brazos. ¿Cómo recuperar una autoridad cuando se ha perdido, padre? Es muy difícil, ¿eh? Honestamente es muy difícil. Pongo un ejemplo, una persona que lamentablemente cayó en el alcohol, por ejemplo, ¿no? Un padre que cayó, una madre que cayó en el alcohol. ¿Cómo recupero yo la autoridad ante mis hijos? Bueno, primero convirtiéndome, no me queda otra, ¿no? La primera cosa es la sincera conversión. Y después al menos mostrar a los hijos que con el tiempo, aunque en ese momento no lo entiendan, que la humildad grande de uno hizo que, bueno, uno bajar la cabeza y diga, me equivoqué. En eso es muy bueno, ¿no? Los hijos reconocen muy bien cuando un padre o una madre está siendo coherente, aun cuando se equivoca y le pide perdón por haberse equivocado. Hay padres que nunca tampoco piden perdón. En eso es algo malo, porque si uno no pide perdón, el hijo dice, este es un soberbio, que aún equivocándose no fue capaz de decir, bueno, en esto me la fallé. Claro, wow, totalmente cierto. Padre, pues muchísimas gracias, gracias por su tiempo, gracias por su gentileza, gracias por aclararme, al menos a mí, muchísimos temas que sé que más de una persona que está escuchándonos también ha aclarado. Por aquí que somos bastantes que estamos aquí en el chat de Facebook. Gracias porque pues me parece que los hijos, como dicen en el Catecismo de la Iglesia Católica, no son un derecho, es un don. Es un don y estamos nosotros, también el gran don de nosotros como padres es estar al servicio de nuestros hijos y no olvidar que vamos a rendir cuentas de ellos ante Dios nuestro Señor, que fue lo que nos tocó. Y así como el día de hoy este gran santo Francisco Javier, patrono de las misiones, él fue misionar lejos de su casa. A nosotros nos invita, como estábamos comentando al principio, nuestro Señor, de misionar dentro de nuestra misma casa, porque posiblemente tengamos también desconocidos dentro de casa, porque siendo adolescentes, padre, usted bien lo sabe, trabajando con muchos, se van cerrando y no queremos, ellos no quieren tener esa comunicación y tal parece que lo quieren tener fuera de casa, quieren empezar fuera de casa y no con nosotros. Entonces me parece también que la misión de nosotros como padres es pues reconocer esta gran obra, este gran regalo que Dios nos da y de rodillas pedirle a nuestro Señor que nos dé, que nos reanime, que nos reactive por medio de ese Espíritu Santo y con esa gracia de saber educar con firmeza, pero en el amor. Así es, así es. Me Muchas parece. gracias por la invitación, Marcela. No, gracias a usted, padre, y pues que el Señor lo siga bendiciendo en todos sus proyectos. Y por favor, antes de irnos, le agradecería muchísimo si nos diera su bendición. Cómo no, desde ya. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Que viva Cristo Rey. Y Santa María de Guadalupe. Amén, amén, amén. Aquí la tenemos atrás. Bueno, mis queridos radioescuchas, pues nosotros nos vemos, si Dios nos presta vida, la próxima semana. Muchísimas gracias y bendiciones. Hasta luego. Adiós. Chao.